¿En qué estado se encuentran los proyectos del Gobierno en Segovia? Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión. Basado en el poema de Ramón de Campoamor, se hizo popular el dicho de que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, y todo es según el color del cristal con que se mira. Así ocurre con determinados proyectos y la óptica que emplea quien gobierna o quien se encuentra en la oposición. Podemos hablar de la marcha de las obras de la SG20, de la variante de San Rafael, del edificio de los juzgados o del antiguo Cine Cervantes. Vayamos a un ejemplo muy reciente. Mientras que en el 2017 el Partido Popular en el Gobierno aseguraba haber logrado el compromiso del secretario de Estado de Defensa para priorizar la actividad del parque de maquinaria que conocemos como base mixta, ahora denuncia que el Gobierno socialista rechaza dar más recursos a este centro. Y el PSOE, cuando era oposición, sacó adelante una proposición no de ley para modernizar la instalación con el voto en contra del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco. Algo está pasando y queremos saberlo, porque los ciudadanos tienen derecho a conocer precisamente la marcha de estos proyectos básicos y de quién les pone freno o les impulsa. Para ello contamos hoy con la presencia de los senadores Juan Ramón de Represa del Partido Popular y Félix Montes del Partido Socialista. Pero antes vamos con un reportaje sobre la situación que nos ofrece nuestro compañero Daniel Martín. 42 millones de euros en inversiones reales es la cifra que el Gobierno popular de Mariano Rajoy presupuestó para Segovia en 2018. Segovia se situaba como la segunda provincia con menos inversión de Castilla y León, aumentando eso sí un 9,9% respecto al año anterior, pero situándose solo por detrás de Ávila. La mayor partida se destinaba a la SG20, 8,6 millones, aún así 11 menos que lo proyectado en los presupuestos del año anterior para el presente año. Unas obras que alcanzan más de un 60% de ejecución en uno de sus tramos e inferior en el tramo que conecta la Nacional 110 y la autovía A601. La problemática en esta zona viene motivada por los residuos del antiguo vertedero de Roduelos, que obligan a realizar un modificado del proyecto. Estamos sobre todo con el tema más acuciante, que es el que nos ocupa ahora mismo, la modificación deseada del tratamiento de los residuos con respecto al vertedero que está en la zona del viaducto del Eresma. Con 45 millones de montante total se prevé que estas obras acaben en el año 2020. También en las últimas semanas ha sido noticia por los problemas en la conexión con la AP61 en la salida a Madrid, con quejas de los empresarios del polígono de Ontoria. Nosotros lo tasamos aproximadamente en un 50%, la disminución de asistencia del público, digamos, en general al polígono. Con que la gente sepa realmente por dónde puede venir al polígono, que realmente no hemos desaparecido de aquí, con que se les indiquen las vías alternativas y la manera más rápida que tienen para acceder, seguramente la gente sabe que las obras son un inconveniente, pero van a poder asumir ese pequeño trastorno durante los próximos meses, que esperemos que sea lo menos posible. La segunda partida en importancia era la variante de San Rafael, que por primera vez se colaba en unas cuentas, 1,5 millones de euros a ejecutar para iniciar el estudio, un proyecto con un coste total de 32,4 millones y un horizonte temporal situado en 2020. Poco o nada se ha avanzado en esta materia, incluso con la declaración de impacto ambiental próxima a su caducidad y sin posibilidad de prórroga. Es insuficiente y que además tengo la sensación de que es una patada hacia adelante, porque se difiere, tal y como se contempla en ese proyecto de presupuestos, se difiere la ejecución de dicha variante y de las conexiones pertinentes de la obra que habría que ejecutar incluso hasta más allá del año 2020. El Palacio de Justicia, con 1,4 millones de euros, debería haberse impulsado en este 2018, pero el expediente de regulación de empleo de Corsan Corbian en 2017 y hace unas semanas el preconcurso de la nueva contratista Uncisa Construcciones e Infraestructuras ponen entredicho su avance. Paralizada la obra desde el pasado mes de septiembre, el Ministerio trabaja ahora en un nuevo contrato o ver la forma legal de adjudicarlo a otra empresa. Unas obras con 14,7 millones de presupuesto y un horizonte hasta 2021.
Otras obras pendientes de menor calado y en fase de desarrollo son 700.000 euros para trabajos de mejora y rehabilitación de la Real Fábrica de Cristales y 567.000 euros para trabajos en el Monasterio del Parral, que sí cuentan con una consignación hasta el 2020. Pero una inversión que ha estado en los focos por su cuantía, solo 10.000 euros, ha sido el Teatro Cervantes, en medio de la polémica por la forma de anunciarlo el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en enero. Comprometer los recursos del Ministerio a la hora de licitar la rehabilitación, la reforma, en el mismo momento en el que dispongamos de un proyecto constructivo. Bueno, la cifra que hay de valoración es precisamente esa, en el entorno de los 8 millones de euros. El compromiso es no parar los tiempos y, por lo tanto, garantizar el cumplimiento de los plazos, que son los que tenga el proyecto que determinar. Por lo tanto, ahí voy a ser prudente. Si es necesario por adaptación a la normativa, pues habrá que hacerlo. Lo importante es que se retome y que algún día los segovianos tengan el Teatro Cervantes, que hemos reivindicado todos, no se ha reivindicado solo desde los cargos públicos del Partido Popular. Consiguiendo 1 millón de euros Ciudadanos tras enmiendas parciales en el Congreso el pasado mes de junio. Atascado en trámites administrativos, tampoco se esperan movimientos de calado en los 2 meses que restan para acabar el 2018. Acabamos de ver el reportaje donde nos sitúa ya en el fondo de la cuestión que queremos tratar hoy, precisamente con 2 senadores, con 2 representantes de los 2 diferentes partidos mayoritarios. Buenas noches, Félix Montes. Hola, buenas del noches. Partido Socialista. Muy buenas noches, Juan Ramón. Buenas noches, Aurelio. Del Partido Popular. Y con nosotros también está, como siempre, el director de la 8 Televisión, el director del Día de Segovia, Juanjo Fernández. ¿Qué tal? Aurelio Martín, muy buenas noches. Es un placer estar aquí un día más contigo. Un día más, una semana más estamos con todos ustedes y especialmente hoy para que nos comenten cómo van esos proyectos que tienen pendientes los segovianos. Y uno de los que preocupa de manera de alta, con una alta dimensión, es el problema de la SG20. En este momento las obras están provocando graves atascos de tráfico, están provocando problemas de circulación a los ciudadanos. El Partido Popular ha acusado no hace mucho tiempo de que el Partido Socialista, el gobierno socialista, había paralizado las obras de la SG20, que tienen un presupuesto este año de 8,6 millones, año que le queda un mes prácticamente, que le estamos terminando, mientras que el Partido Socialista argumenta que hay un asunto derivado de los residuos que hay cerca de una de las pilas del puente sobre el Eresma. Este problema se conocía hace 2 años y que no se ha resuelto desde entonces y que le toca al gobierno actual resolver ese asunto. Bueno, pues vamos a comenzar precisamente, si les parece, por este tema. ¿Cómo está la situación de la SG20 que está provocando dolores de cabeza a muchos ciudadanos? Bueno, pues parece que me toca a mí. Reitero las buenas noches, agradeceros vuestra invitación a esta conversación, a este intercambio de opiniones sobre temas que preocupan y ocupan a la sociedad segoviana. Invitación que también quiero resaltar mi satisfacción por poder debatir con el senador Juan Ramón Represa, amigo desde hace muchos años, y que es un placer pues tener estas conversaciones tanto con vosotros como con él. Hay que empezar por una cuestión que para mí es primordial. Las obras que se hacen con dinero de los ciudadanos son para los ciudadanos, son para las personas, y muchas veces yo creo que en demasía pues los partidos políticos intentamos apuntarnos determinadas cuestiones cuando estamos en la oposición en la parte negativa, cuando estamos en el gobierno en la parte positiva. Nunca ha sido mi estilo ni lo va a ser tampoco ahora. En la obra concreta de la SG20, pues todos sabemos que es una obra complicada, que ya se sabía en el 2014, 2015, 2016, que hay una serie de elementos en los tramos que son técnicamente a corregir, técnicamente se conocía que podían ocurrir estas cosas, pero yo creo que no hay que hacer demasiado hincapié en enredarnos en el vertedero de Roduelos. El 2016 debería haberse limpiado y extraído todo para que pudieran hacerse los pilares que sujetaran ese puente. Si una de las 2 empresas que tienen las contratas va más rápido, más lento,
La administración está para solucionar los problemas, los partidos políticos también. Dejemos que actúen los técnicos, dejemos que lo hagan. Nosotros así lo hicimos en el año 2016. No se encontrará una crítica concreta de este que les habla sobre las obras y el problema que surgió con el antiguo vertedero de los Duelos. No se va a encontrar ninguna declaración de 2016 donde ya se conocía el informe de la Unidad de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León al respecto. Eso está ahí. Y ahora lo que toca es ver cómo se van extrayendo esos residuos. Parece que hay un acuerdo de los primeros 1000 metros cúbicos llevarlos al vertedero provincial a través del Consorcio de Medio Ambiente, con lo cual podrían empezarse a hacer las pilastras que sujetarán el puente y no ralentizar la obra, porque lo importante es que la obra se haga, que la obra se culmine y que por fin tengamos esa circunvalación y evitemos los riesgos para los ciudadanos que tenía la antigua SG20. A ello unido, pues un tema absolutamente necesario en el que yo creo que todos coincidiremos, que es la unión, la interconexión necesaria y que no contemplaba el proyecto original de esta vía y de estos viales, tanto con la estación del AVE como con los polígonos industriales. Eso no figuraba en el proyecto inicial, no es óbice para que se tenga en cuenta, y nosotros desde nuestra posición ahora de grupo parlamentario que apoya al gobierno, así solemos eso saber y así haremos, presionando y pidiendo que se hagan esos enlaces a través de las obras pertinentes que unan esos viales, o bien a través de la intersección de la SG20 con la CL 601 y a través de ello con la estación Segovia-Guiomar y por supuesto con los dos polígonos, tanto el de Ontoria como el polígono del Cerro. Sí, un segundín nada más, una puntualización. ¿Está en condiciones de afirmar que esos proyectos son posibles? Son posibles. ¿En qué grado? Son posibles. Mira, ahora mismo yo creo que evidentemente nosotros metimos una enmienda, he dicho al principio que no quería pormenorizar en lo que hemos hecho los grupos políticos, pero nosotros en la oposición metimos una enmienda a los presupuestos generales del Estado, tanto para dos temas que entendíamos necesario: el enlace de la SG20 CL601 con la estación del AVE, con Segovia-Guiomar, y dos, con los polígonos. Esa enmienda no fue aprobada, formaba parte del paquete superior a 40 millones de euros a mayores de los 42 presupuestados que nosotros planteábamos. Son enmiendas que se presentan, se pueden o no admitir o asumir por parte del equilibrio presupuestario que el que gobierna tiene que llevar a cabo, pero a mí me consta, y sí que puedo anunciarlo, que hay una predisposición clara del Ministerio y se está estudiando la manera de poder llevar a cabo este proyecto. No estaba incluido en el proyecto inicial, pero se está estudiando. ¿Por qué no se incluyó en el proyecto inicial? Eso no me corresponde, no es mi responsabilidad. El hecho es que no estaba incluido. Y el hecho cierto es que el Ministerio en estos momentos piensa no incluirlo en el proyecto inicial, sino hacer un proyecto para que se una, porque la cuantía respecto al gasto total de la inversión de la SG20 es insignificante. Estamos hablando de una inversión brutal y comparado con esas pequeñas inversiones, comparadas con estas, que permitirían terminar, rematar una obra desde el doble de la SG20 y también una facilidad y necesidad de los ciudadanos, de las empresas que en Segovia utilizamos esas vías. Juan Ramón Represa. Bueno, yo también en principio quiero saludar a los miembros de la mesa. Buenas noches a todos los segovianos. Decir que me encuentro muy a gusto en este debate y agradecer la invitación por parte de Televisión Segovia a este debate con también, digo por mi parte, querido amigo y compañero Félix. Amigo desde hace años, como él ha dicho, y compañero en el Senado. Bien, bueno, sobre la SG20, vamos a ver, hay mucho que hablar de la SG20. Nosotros, ahora, el Partido Popular está en la oposición. Nosotros nos enteramos de que esas obras, las del tramo comprendido entre la carretera de Valladolid y la carretera de la Granja, se paralizan. A nosotros nos hablan de ralentización, nosotros hablamos de paralización. Hay operarios, pues bueno, puede haber algún operario, pero las obras, las máquinas han desaparecido, no se está trabajando. Evidentemente no puede desaparecer todo porque supondría, desde mi punto de vista, un abandono de la obra. Pero las obras es cierto que se han paralizado. ¿Cuál es la obligación del Partido Popular, que estamos en la oposición? Denunciar esa paralización. Así lo entendemos nosotros. Nosotros tenemos que poner en conocimiento de los segovianos cómo están llevándose a cabo las obras o en qué momento están ese proyecto.
Estas obras se inician en el año 2016. Tengo que decir que fue un proyecto del Partido Popular, que fue el Partido Popular quien incluyó en los presupuestos generales el desdoblamiento de la SG20. Y para este año 2018 hay consignados un presupuesto, como bien ha dicho Aurelio, de 8,7 millones de euros. Entonces, ahora se plantea el tema de la aparición de Roduelos, del vertedero de Roduelos. Yo creo que el vertedero de Roduelos no es verdaderamente el problema que se ha suscitado o que se ha contemplado para esta paralización de las obras. Yo me tengo que remitir a unas declaraciones de la delegada del Gobierno de Barcones, de Virginia Barcones, cuando vino a Segovia en septiembre de este año. Literalmente dijo: el vertedero no supone un contratiempo para las obras que hasta la fecha siguen los plazos previstos. Esto no se compadece con lo que ahora nos están diciendo de que Roduelos es el verdadero problema. Yo creo que, bueno, estas palabras además están avaladas por unas declaraciones que también hizo el secretario general provincial del Partido Socialista, en el que decía que esos residuos se van a trasladar en los próximos días. Con lo cual, él no denunciaba ni ponía en conocimiento que hubiera ningún problema sobre esos residuos. Como bien ha dicho el compañero Félix Montes, hombre, yo me alegro mucho oírle lo que ha dicho, que no hay que polemizar con esto y que es un proyecto de todos los segovianos. Es cierto, porque todos nos vamos a ver beneficiados de ellos, lógicamente, pero nosotros tenemos la obligación de poner en conocimiento de los segovianos y de la sociedad lo que está ocurriendo. El tema de Roduelos es un problema meramente técnico, que también lo ha dicho Félix, es un problema meramente técnico. Cuando surgen los problemas hay que solucionarles, y quien tiene la responsabilidad de solucionarles es el Gobierno, que en ese momento le compete esa responsabilidad. Nosotros, cuando estábamos gobernando, surgieron también problemas de modificados, etcétera, etcétera, y se solucionaron esos problemas. Y ahí estuvimos los parlamentarios del Partido Popular de Segovia, y ahí estuvo el gobierno del Partido Popular para solucionar esos modificados. Aquí de lo que se trata es de, como dijo el secretario del Partido Socialista de Segovia, es que hay otros modificados. Veremos a ver qué son esos otros modificados. Pero ahí yo creo que es donde está el verdadero problema. Porque el vertedero de Roduelos ya se conocía que existía. Por declaraciones propias de la delegada del Gobierno, como he dicho, y del secretario del Partido Socialista, no era problema la existencia de ese vertedero, que evidentemente ahí hay una cantidad de residuos que serán trasladados, habrá que clasificarles y luego habrá que ver a dónde se... Pero son problemas que surgen durante la ejecución de la obra. Aquí hay un problema que ha sido el que ha habido desde prácticamente el inicio de la obra, y es que van surgiendo modificados. Pues, ¿por qué? Pues porque las zonas las distintas zonas a lo largo del trazado de la SG20 pues han surgido zonas graníticas que ha habido necesariamente que hacer voladuras sobre ellas y demás. Todo eso produce unos sobrecostes, porque todos los modificados producen unos sobrecostes en los proyectos, y lo que tiene que hacer el Gobierno es solucionarlo, hacer hincapié en las zonas graníticas, porque yo creo que verdaderamente pueden ser por ahí por donde van los tiros, a lo que se referían. Coinciden ambos senadores en que no es bueno que los partidos se apropien de los proyectos, pero luego en la práctica yo creo que el ciudadano no tiene esa forma de pensar. Lo digo porque desde que es presidente Pedro Sánchez, los parlamentarios nacionales del PP suelen reunir a los medios de comunicación una vez al mes, tanto diputados como senadores, y últimamente están siendo muy críticos con la acción del Gobierno, cuando antes no lo eran tanto con la acción del Gobierno, lógicamente, del PP. Tengo aquí el resumen de las últimas notas de prensa que han mandado senadores y diputados del PP. Hablábamos de la SG20, titular: el Gobierno socialista paraliza las obras de la SG20. Otro: el PP insta al Gobierno a licitar de forma urgente las obras del Teatro Cervantes, cuando antes el PP en el Gobierno tampoco las había licitado. El PP exige al Gobierno que garantice la continuidad de las obras del proyecto del nuevo edificio de Justicia. El PP insta a Defensa que priorice la actividad del PC+, a la base mixta. Incluso en una nota de prensa han llegado a acusar al Gobierno de que contemplaba el pino como una especie exótica e invasora. Le pregunto al senador Juan Ramón Represa, ¿tan mal lo hace el PSOE en el Gobierno? Y lo mismo le pienso preguntar luego a Félix Montes, porque el comportamiento del Partido Socialista cuando el PP estaba en el Gobierno era exactamente igual. Vamos a ver.
evidentemente, nosotros en los presupuestos generales del Estado, desde que hemos estado gobernando, hemos incluido 4 proyectos que iban en nuestro programa electoral para Segovia, nuestro compromiso con los segovianos. ¿Cuáles eran esos proyectos? Pues era el desdoblamiento de la SG20, era el nuevo edificio Justicia, conocido normalmente como Palacio de Justicia, era la variante de San Rafael y era el Teatro Cervantes. Yo no sé por qué arte de Birli Birloque, pero lo cierto es que esas obras de esos 4 proyectos, o los proyectos en sí, se iban ejecutando o iban avanzando hasta que se produjo la moción de censura, llegó al gobierno el Partido Socialista y ya digo que por no sé qué arte de magia, esos 4 proyectos están paralizados. Esa es la realidad. El Palacio de Justicia está paralizado, sea por unas circunstancias o por otras. Yo recuerdo que cuando la primera empresa adjudicataria estaba llevando a cabo las obras, también surgieron problemas. Hubo una declaración voluntaria, una solicitud de declaración de concurso de acreedores que se decretó por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid en julio del 2017. En ese momento, el Gobierno de España, Partido Popular, tuvo que tomar una decisión. ¿Y cuál fue? Ceder parcialmente las obras a otra empresa. Que ahora se da la circunstancia de que esa otra empresa pues está incursa en un procedimiento de preconcurso de acreedores. Señores, ¿quién está gobernando? Igual que el Partido Popular en su día afrontó ese problema, ahora está gobernando el Partido Socialista, tendrá que ser el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista, quien afronte ese problema y solucione ese problema que se ha planteado. Eso en cuanto al Palacio de Justicia. Si hablo de la variante de San Rafael, pues vamos a ver, había proyectados 1,5 millones de euros para la licitación del proyecto, iniciar el proyecto y demás. Nos salen este verano unas declaraciones de la subdelegada del Gobierno y de la alcaldesa del Espinar diciéndonos que la declaración de impacto ambiental literalmente había caducado y que había caducado por culpa que lo había consentido el Partido Popular. Yo salí a los medios de comunicación denunciando esa mentira que nos estaban contando los segovianos. ¿Por qué era mentira? Porque ahora mismo, como bien se ha dicho, la declaración de impacto ambiental está vigente todavía. Hay que leerse las leyes y hay que saber lo que dicen las leyes. Y la declaración de impacto ambiental de esa variante de San Rafael no caduca hasta finales del año 2019 y va a caducar casi con toda seguridad gobernando el Partido Socialista. Y no, iba a hablar del Teatro Cervantes, que es el otro proyecto que faltaba. Si le parece, lo vamos a dejar en lo que duran 2 minutos de publicidad y volvemos enseguida. Continuamos en Enfoque de Actualidad. En esta primera parte del programa hemos hablado de cómo se encuentran en este momento los proyectos vinculados con Segovia dependientes de la Administración Central. Hablaba de Juan Ramón Represa, de que, además cito textualmente sus palabras, de que desde la llegada del gobierno socialista con la moción de censura por arte de Birli Birloque se han paralizado los proyectos que estaban en ese momento en marcha, y se refería al Palacio de Justicia, aunque en realidad se ha paralizado porque entró en concurso de acreedores la empresa que estaba trabajando en las obras. Pero ahora mismo nada más le quedaba analizar la situación del Teatro Cervantes, que, como también ha dicho Juanjo Fernández antes, bueno, pues entran los presupuestos con una enmienda de 10.000 euros por parte del Partido Popular. Esa enmienda se añade una nueva de 1 millón de euros por Ciudadanos, y ya hay 1 millón de euros este año para ese proyecto, pero es un proyecto que lo dejó el Partido Socialista preparado y en 6 o 7 años no había ido hacia adelante. Bueno, tiene la palabra. Rápidamente vamos a ver si podemos concentrar las intervenciones. Quería decirle a Juanjo que, en efecto, nos decías que si ahora los parlamentarios del Partido Popular estábamos saliendo a los medios de comunicación. No, simplemente lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra obligación. Es decir, nosotros estamos presentando tanto en el Congreso como en el Senado mociones, proposiciones no de ley, preguntas orales, etcétera, etcétera, para tener conocimiento de primera mano y pedir y exigir al Gobierno, a quien tiene la responsabilidad de ello, que todas estas obras de los proyectos que tenemos en Segovia pues vayan adelante. Son ambos ya veteranos parlamentarios en la Cámara Alta. El senador Juan Ramón Represa desde 2000 lleva 7 años en el Senado
ha hecho 333 preguntas con respuesta escrita y en cambio el senador Félix Montes ha hecho 2.529 preguntas en el Senado. Me imagino que a los trabajadores que contestan les tendrá usted locos. Lo que pasa es que la gran mayoría de las preguntas, si no todas, corríjame si me equivoco, son de cuando gobernaba el PP. Cuando gobierna el PSOE no ha hecho usted creo que ninguna pregunta. La última que formuló fue en abril. Sí, bueno, vamos a... Le digo claro. Le digo lo mismo. Sí. Perdone. No, porque terminara con el Teatro Cervantes, pero puedes dejar la pregunta y... Yo, si me permitís, nada más, muy brevemente, para referirme al Teatro Cervantes, yo lo que quiero decir es que el Teatro Cervantes no es cierto, entre comillas, que todo, que se licitara en el año 2011, porque no había consignación presupuestaria. Sí que había un proyecto, pero no había consignación presupuestaria, con lo cual aquel proyecto no se pudo ejecutar. Pero lo que sí que quiero decir es que este proyecto está en los presupuestos generales del Estado de este año 2018 con una consignación presupuestaria de algo más de 1 millón de euros, y que en el mes de septiembre salió la alcaldesa socialista, cuando todo parecía que iba sobre ruedas, diciendo que este proyecto verá la luz a partir de 2019, del año 2019. Entonces, claro, eso pues nos alarma porque nos da la sensación de que, igual que pensamos en los otros proyectos, también se está abandonando este. Yo no digo que se vaya a abandonar definitivamente, pero por lo menos se va a ralentizar y mucho la ejecución de este proyecto. Félix Montes. Sí, bueno, son muchísimas cosas y vamos a intentar, como decía Jack, el Destripador, vayamos por partes. Tema de la actividad parlamentaria. Efectivamente, no es lo mismo la actividad de un parlamentario cuando estás en el gobierno que en la oposición. En la oposición tienes que hacer más iniciativas, sobre todo en base a preguntas tanto orales como escritas, para enterarte. Cuando estás en el gobierno, pues como grupo político que sustenta el gobierno, tienes un hilo directo, llamémoslo así, que te permite hacer tu tarea en defensa de los intereses, en nuestro caso de los segovianos y segovianas, muy directamente. Y a ello voy. Simplemente una pregunta, a la luz de lo que mi compañero Juan Ramón ha dicho. Es decir, la deducción es que si en estos 4 meses que lleva el gobierno del PSOE no se hubiera producido el cambio, no hubiera habido problemas el Teatro Cervantes, no hubiera habido problemas en la SG20, es decir, se hubiera evaporado el vertedero de Ruduelos, no hubiera habido el hecho concursal de las empresas del Palacio de Justicia. Es decir, parece que ha habido un hecho maligno, muy ligado a no sé qué contubernio extraño en el que ustedes se apoyan en sus declaraciones, que hace que todo se caiga como un castillo de naipes. Esto no es así y usted lo conoce muy bien. Los problemas de todas estas obras se sabían desde el año 2016. Pero reitero mi mensaje, no voy a entrar en ello. Mi amiga Luisa, a la que quiero mucho porque me cuidó de niño, ayer tomando un café me decía: Félix, que sé que vas a televisión, no os enredéis en discusión, peleas y broncas, darnos soluciones. Por lo tanto, yo que quiero mucho a Luisa, voy a hacer eso, voy a dar soluciones, que es lo que creo que quieren los ciudadanos. Empiezo por lo último. Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes fue un proyecto fruto de un convenio del año 2008. En 2011 se saca a licitación las obras y en el 2012, argumentando una falta económica por parte del gobierno de aquel momento, del Partido Popular, se retira la obra. Es cierto que se retiraron otras inversiones. Vamos a dejarlo ahí. Durante 7 años nunca más se quiso saber nada del Cervantes. Es más, este que les habla presentaba entonces en la oposición las correspondientes enmiendas a los presupuestos. Se retoma el asunto, yo creo que acertadamente. Es más, el propio ministro de Fomento del gobierno del Partido Popular viene a Segovia y dice: ya tenemos el acuerdo y de acuerdo a lo consultado con el ayuntamiento necesitamos un periodo para adaptar. Ese periodo es esta hora. Son esos 2 meses de adaptación de la obra porque han pasado 7 años. Y según la ley de contratos del Estado, se le ha adjudicado a los mismos redactores que adapten la obra. Transcurridos esos 2 meses, que será aproximadamente a final de año, ya se tendrá el documento adaptado, el proyecto adaptado, y se procederá a la licitación con el presupuesto que hay ahora mismo. Segundo asunto, el juzgado. Nadie tiene la solución que una empresa y ahora otra vayan tengan el tema concursal, es decir, no puedan hacer frente a las obras. Es una desgracia que ha ocurrido en esa obra. Lo que hay que intentar es ver con el régimen jurídico seguramente fiable para continuar la obra.
¿Cómo? Los abogados del Estado dirán, como yo aquí no me voy a atrever a decir si es mejor una fórmula u otra, que sea y que sea rápido y que sea segura. Porque no es la primera vez que en esa obra, desgraciadamente, pues hay un tema concursal. En el tema de la SG20, hay que dejar una cosa muy clara para no meter miedo a los ciudadanos. La financiación de la obra de la SG20 está asegurada, porque es un proyecto plurianual. Por tanto, en un proyecto plurianual puede que haya ciertos retrasos, no sé si por el vertedero, no sé si por los reformados que el senador Represa ha anunciado, pero la financiación está asegurada. Nuestra tarea como parlamentarios es intentar que los plazos se cumplan en el máximo posible. Y tercero, y ya termino, en el tema, vuelvo al inicio de tu pregunta, en el tema parlamentario, hombre, es cierto lo que te decía, que no es lo mismo cuando se está en el gobierno que se está en la oposición, pero hombre, hay gráficos bastante representativos de cuál ha sido el trato que con Segovia los segovianos han tenido gobiernos del Partido Popular y gobiernos del Partido Socialista. En el año 2011, en plena crisis económica, el presupuesto de inversiones para Segovia era 125,5 millones. En el año 2018, el presupuesto son de 42 millones. La rebaja en los años de gobierno socialista y gobierno del Partido Popular es significativa. Es significativa. Y nosotros hemos sido prudentes durante estos 7 años hasta la hora de presentar enmiendas. Por ejemplo, el año pasado las enmiendas que presentamos los parlamentarios segovianos a los presupuestos significaba volver a coger la senda de la recuperación. Es decir, eran otros 40 millones para ir a los 80, no a los 125, sino a los 80. Lamentablemente, ninguna de esas enmiendas fueron aceptadas. Seguramente si se hubieran aceptado esas enmiendas, pues todo hubiera ido más rápido. Pero entendimos la coyuntura económica, entendimos que tal vez inversiones concretas en obras concretas debían llevar el ritmo adecuado para no desestabilizar las finanzas del Estado. Y fuimos prudentes y nunca se nos ocurrió acusar en el año 2016 que la paralización de la SG20 fuera culpa del Partido Popular, o nunca se nos ocurrió decir que entre en un periodo concursal la empresa adjudicataria del Palacio de Justicia fuera culpa del Partido Popular. Nosotros lo que instábamos a que se dotaran presupuestariamente otras inversiones, porque esas ya sabíamos que seguirían su curso. Y además, y ya termino con ello, vuelvo también al principio de mi mensaje. Es decir, sin que esto se entienda como algo personalista, pero a veces los proyectos, cuando estás en gobiernos y cuando estás en responsabilidad, tienen que trascender muchísimo a una legislatura. Y les habla alguien que siendo alcalde tuvo que apostar, y de qué manera, porque en esta provincia pues hubiera un pantano, y anegó gran parte de mi término municipal para que una obra que fue hecha por gobiernos de diferentes partidos fuera al Pontón Alto. Y qué no decir del túnel del AVE, para escribir otra historia. Y termino. Nadie puede en estos momentos hacer el hecho o partir del hecho de que una obra tenga algún problema para politizar el asunto. Y ahí, querido Juan Ramón, sabes que no me vais a encontrar. Para hacer un poco de caso a su amiga Luisa, vamos a intentar ser constructivos. Llevan ambos 2 legislaturas en el Senado, 7 años. En alguna iniciativa me imagino que ambos partidos defienden los mismos intereses para los segovianos. Al final los segovianos tienen más preocupaciones, los mismos problemas, llámese despoblación, llámese reindustrialización. En alguna iniciativa PP y PSOE han votado a favor de una iniciativa, los 2 partidos de acuerdo en una iniciativa por los intereses de los segovianos. Y pongo como ejemplo, lo decía al principio Aurelio, el PC más a la base mixta. Iniciativa para pedir más carga de trabajo, y al final ambos partidos votan cosas totalmente distintas. Sí, vamos a ver. Mira, Juanjo, yo quería hacer un par de puntualizaciones de manera telegráfica. Vamos a ver, yo no acuso al Partido Socialista de que surjan problemas. No. Evidentemente, si una empresa entra en concurso de acreedores o resulta que ha surgido esta peña granítica que hay que solucionar en el SG20, surgen los problemas y surgen. Hay modificaciones y tal. Lo que sí que pido al Partido Socialista, al gobierno del Partido Socialista, es que resuelva esos problemas. Que no sea inoperante, que resuelva los problemas que van surgiendo. Eso es a lo que yo me refiero. Yo, querido amigo, no quiero que se haga demagogia con esto, porque yo no acuso al Partido Socialista de que surjan los problemas, que es lo que has dicho tú, Félix, sino de que se solucionen esos problemas. En segundo lugar, ha hablado Félix de las enmiendas. Vamos a ver, sobre las enmiendas hay que decir una cosa, amigo Montes. En el Senado retirasteis las enmiendas
a los presupuestos. Todas las enmiendas. ¿Por qué? Porque hubo una moción de censura entre el debate del Congreso y el del Senado de los presupuestos, prosperó la moción de censura y en el Senado no os quedó más remedio que retirar todas las enmiendas y asumisteis como propios los presupuestos que había elaborado el Partido Popular. Y en tercer lugar, y que se me ha olvidado decir antes, pero sí que lo quiero recalcar, en cuanto a las conexiones de la SG20 con los polígonos industriales y con el AVE. El compañero Félix se ha comprometido, o ha asegurado más bien, que esas conexiones se pueden hacer. Yo lo dudo mucho. Y voy a decir por qué. Hay una orden del Ministerio de Fomento del año 2010 que en el artículo 6.4 dice que no se incluirán en los proyectos actuaciones cuya justificación y necesidad se base en la promoción de desarrollos urbanísticos y polígonos industriales y similares. Este tipo de actuaciones no serán en ningún caso financiadas por el Ministerio de Fomento. Una orden ministerial del gobierno socialista, estoy hablando del año 2011. Si todo esto lo reforman, lo derogan y hacen una nueva tal, entonces podrá hacerse. Si no, a día de hoy no pueden contemplarse esos proyectos de conexión. Conteste, ¿recuerda alguna iniciativa en la que PP y PSOE hayan votado lo mismo? Sí. ¿Por los intereses de los gobiernos? Pues vamos, sin ir más lejos, precisamente en el Senado hemos debatido hace poco un tema que afectaba a la granja, las pesquerías reales. Hemos votado para que se declarara BIC conjuntamente, Partido Socialista y Partido Popular. Que habían presentado ellos y habíamos presentado nosotros. Hemos votado en el Senado también conjuntamente el PC Masa de Segovia, le hemos votado a favor. Todos, a través de una enmienda, ¿ya? Llegamos a un acuerdo y le votamos. ¿Qué ha pasado ahora? Pues lo que ha pasado ahora es que nosotros nos abstuvimos, creo recordar, en el Congreso de los Diputados hace unos meses, a principios de año, porque no había todavía presupuestos. Ahora hemos presentado una PNL, una proposición no de ley, con el mismo texto que había presentado el Partido Socialista anteriormente, con el mismo petitum, y resulta que ahora el Partido Socialista ha votado en contra. Ahora lo que pide es un estudio de viabilidad. Antes no era necesario el estudio de viabilidad y ahora resulta que sí que es necesario ese estudio de viabilidad. Nosotros lo que queremos es que se dote de personal y de maquinarias, etcétera, etcétera, para que eso siga funcionando, ese proyecto siga funcionando, porque es una simbiosis la que hay con Segovia, que eso es impensable que se pueda. Por eso digo que sí que estamos de acuerdo en muchas cosas, en muchos proyectos, y desde luego me imagino que todos queremos lo mejor para Segovia. Y por último, para terminar, quiero decir una cosa. Hace años, cuando gobernaba Rodríguez Zapatero, aquí hubo dos cosas que sí que hizo de aquella manera. Primero, inaugurar el AVE. Eso sí, vino, lo hizo muy bien. Inaugurar un proyecto del Partido Popular, insisto, del Partido Popular, porque el proyecto ese era del Partido Popular. Porque si no, si se llega a haber contemplado el proyecto del Partido Socialista, nos hubieran dividido la provincia en dos, hubiera ido por la Nacional 1, sin estación en Segovia y demás. Esa es la pura realidad. Eso por un lado. Y por otro lado, el CAT, el famoso CAT. Por favor, que es que ahí iba un palacio de congresos, iba un museo de la arquitectura que se fue a Salamanca, iba un museo de la tecnología que se fue a Barcelona. El CAT ese se ha convertido en un catito. Es que no hay nada, no sabemos qué va a pasar con ese. Sí que han anunciado hoy que va a venir una empresa. Si es que no sabemos ni el futuro ni lo que hay ahí dentro. Tendrán que aclarar muchas cosas sobre ello. Resoplaba el senador Montes cuando decía que el AVE era un proyecto del PP. Sí, bueno, es que son mezclar tantas cosas hace que no nos aclaremos. Nunca, reitero, yo creo que la tarea del político nunca es alegrarse de proyectos que no salgan bien para un colectivo. Jamás se me ocurriría a mí traer aquí temas paralelos ni del Ayuntamiento de Segovia ni de la Diputación de Segovia. Es decir, yo nunca me alegraré que no salga bien la faisanera, jamás, y nunca me lo habrán leído en ningún sitio. Por lo tanto, los proyectos que tienden a dinamizar Segovia y su provincia y la vida de los segovianos siempre contarán con el apoyo. Tema del PC Masa. PNL instada por el Grupo Parlamentario Socialista en 2017, que se aprobó. Se requería un plan de viabilidad, y estoy leyendo textualmente, y el rediseño de una cartera de servicios para garantizar el futuro, incrementar los puestos de trabajo y el arraigo en la ciudad de Segovia. Por lo tanto, nosotros, en el año 2017 y ahora, seguimos en la misma postura para asegurar la viabilidad y el futuro de la base mixta en Segovia. Es necesario un plan de viabilidad y rediseñar la cartera de servicios, es decir, el trabajo a futuro para que el proyecto no sufra ningún vaivén. Tema de los presupuestos generales del Estado. Efectivamente,
efectivamente, el Partido Socialista, con su abstención, posibilitó que salieran adelante los presupuestos para todos los españoles de 2018. No eran nuestros presupuestos, eran los presupuestos del Gobierno de España. Nosotros ahora presentamos otros presupuestos. Hay un borrador que se está discutiendo y debatiendo. Yo le pido la misma generosidad que tuvo el Partido Socialista, no con el gobierno del Partido Popular, que también, sino con el Gobierno de España y de los españoles, a la hora de ser un canal viable en una situación tremendamente complicada a nivel de país, que hagan lo mismo en los presupuestos del año 2019. Que hagan lo mismo que hizo el Partido Socialista con el de 2018, que lo haga el Partido Popular con el 2019. Ese sí que sería un acuerdo. En cuanto a temas puntuales de Segovia, aparte de los que ha enumerado el senador Represa, en los que coincido, pues son muchas más las veces que negociamos. Yo, en mi doble función, tanto de parlamentario de la provincia de Segovia como portavoz de la Comisión de Cultura, tengo que decirlo, no la verdad, y en temas pues también muy complejos, porque el patrimonio y la cultura tienen temas muy complejos, que el nivel de acuerdo y consenso que hay entre los grupos políticos, en este caso entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en esa responsabilidad mía como portavoz de Cultura y Patrimonio, es elevadísima, es elevadísima. En este caso concreto de Segovia puede parecer que nos distancian muchas cosas, pero yo creo que son los condicionantes que tienen dos obras, y ojalá tuviéramos muchas más, o tres obras, que tienen determinadas cuestiones complicadas. Pero nadie está hablando aquí de la gran cantidad de inversión que se proyecta, que se está haciendo y que se va a hacer en temas de responsabilidad del Estado en nuestra provincia, como es, y me van a perdonar la apropiación personalista y localista del tema, todas las inversiones que se están haciendo en los Palacios Reales, acuerdo del Partido Socialista y del Partido Popular. Por lo tanto, a veces nosotros hacemos mucho hincapié en las cuestiones de debate político, que es, entiendo, que dentro de unos parámetros puede ser lógica en cuanto a la confrontación de tu posición en la oposición o en el gobierno, pero que yo sí me atrevería a pedir pues que sea un poco más, con mayor grado de responsabilidad. La responsabilidad que tuvo el Partido Socialista en los presupuestos del 2018, no más, le pido al Partido Popular para los presupuestos del 2019. Juanjo, yo no sé si recuerdas exactamente estas mismas palabras, salvando la distancia, por supuesto, dichas por la diputada del Partido Popular, Beatriz Escudero, haciendo esa llamada a la responsabilidad, sentado aquí el diputado del Partido Socialista, Juan Luis Gordo, tal cual, pidiendo el apoyo del Partido Socialista para apoyar los presupuestos. Es así. Hace unos meses era el mundo al revés, estaba el PP en ese momento en el gobierno y el PSOE en la oposición. Queda poco tiempo, Aurelio, de programa. Sí que me gustaría acabar con alguna pregunta de política general. Se cumplen estos días 40 años de la Constitución española y todavía los ciudadanos hoy se hacen dos preguntas. Cuando hablamos del Senado se hacen dos preguntas. Primero, ¿para qué sirve? Y segundo, ¿cuándo se va a reformar? No solo los ciudadanos, incluso el propio presidente de la Cámara Alta, estos días que también está dando conferencias con motivo del 40 aniversario, se hacía las mismas preguntas. Se lo pregunto a ambos. ¿Para qué sirve el Senado? Ahora también que está un poco en duda con la aprobación de los presupuestos, ese posible veto del Senado, si serviría para algo o no, porque al final los presupuestos, los objetivos de déficit y la deuda volverían otra vez a la Cámara Baja, que sí que lo sacaría adelante. ¿Tiene sentido hoy esa duplicidad del Senado y prevén alguna reforma próximamente? A ambos lo pregunto. Bueno, vamos a ver, Félix, si quieres intervenir tú. Sí, bueno, mira, vamos a ver. Yo creo que está fuera de duda que el Senado, después de 40 años de vida constitucional, es necesario adaptarle y necesario reformarle. De hecho, hay una comisión en el Senado que viene durante estos últimos años trabajando, yo creo que muy seriamente, en ese debate y en esas soluciones para darle un marco absolutamente territorial al tema del Senado. Una Cámara que asuma esa competencia que le da la Constitución. Por lo tanto, primera pregunta, ¿hay que reformar el Senado? Yo creo que sí. Es una reforma que hay que, igual que esa comisión lo viene haciendo con tranquilidad y con rigurosidad, hay que esperar también el momento procesal oportuno. Es decir, hay problemas colaterales en este país que hacen que una reforma en el Senado que implica una reforma constitucional con una serie de mayorías, pues sea complicado en estos momentos que estamos transitando ver la luz.
Pero el documento en esa comisión está y lo único que hay que hacer es seguir avanzando en el asunto. Yo en eso coincido con lo que se ha dicho por parte del presidente del Senado, que creo que ha ido básicamente en esa misma línea. ¿Sirve el Senado? Bueno, yo creo que los televidentes lo están viendo. Es decir, aquí tienen dos senadores que hemos estado debatiendo de problemas y de soluciones y de puntos de vista, en algunos casos coincidentes, en otros casos no, sobre problemas reales de los segovianos. No hemos hablado aquí, pero también hemos apostado y acordado temas en el tema de industrialización, en el tema de lucha contra la despoblación, en el tema de zonas de montaña, donde hemos creado una comisión en la que hemos estado presentes y hemos trabajado por ahí. Por lo tanto, yo creo que la tarea del Senado, dentro de esa necesidad de reforma, tiene un protagonismo. Y luego ya viene la opinión, que en muchos casos es personal, que en muchos casos es político-personal. Yo la mía personal es que evidentemente debe superar el concepto de Cámara de Segunda Lectura, debe tener un mayor protagonismo territorial, tanto en presencia de las comunidades autónomas como de la administración local. Aquí me vuelve a salir mi pasado localista. Yo creo que el Senado debe ser la verdadera Cámara donde el poder local esté representado, no solamente el territorial, sino también el local, y todo esto pues yo creo que con calma, viendo que ahora tenemos otros problemas abiertos, como es el problema territorial de España, en fin, el problema económico-financiero de cara a al cumplimiento del grado de compromiso que tenemos en un club en el que nos encanta estar, como es la Unión Europea. En fin, hay cuestiones, la propia crisis económica, cuestiones que no ayudan a que se tenga un debate en calma y sereno sobre la necesaria reforma de adaptación constitucional y dentro de ella el Senado. Bien, yo al respecto quiero decir, suscribo, vamos, casi literalmente todas las palabras que dice Félix. Sin ningún género de dudas, en esa comisión que está constituida en el Senado se está hablando mucho, se está debatiendo mucho, y yo creo que se va a llegar a unas conclusiones que van a facilitar la reforma del reglamento del Senado. Reforma, sí, sin ningún género de dudas, pero yo quiero destacar, además del ámbito territorial o del enfoque territorial, porque así está establecido en la Constitución española, que tiene el Senado, que es la Cámara de Representación Territorial, yo sí que quiero destacar una cosa, y es que el legislativo está compuesto por las Cortes Generales, y las Cortes Generales son Congreso y Senado, y hay un procedimiento para elaborar leyes en el cual el Senado tiene muchísimo peso, pero muchísimo peso. Solamente hay que decir un dato, que van a ser cifras aproximadas, pero más del 90% de las leyes que llegan del Congreso al Senado, porque así está establecido la tramitación, Congreso-Senado, se reforman en el Senado. Se reforman en el Senado con una cantidad de enmiendas que proponemos los grupos parlamentarios enorme. Quiere decirse que, ¿qué es lo que pasa con esa labor que hace el legislativo al Senado? Pues que las leyes evidentemente mejoran. Esa segunda lectura viene muy bien precisamente para mejorar las leyes. Si las leyes salieran solo directamente desde el Congreso, pues las leyes adolecerían de defectos que luego se subsanan en el Senado. Luego quería decir otra cosa, porque has preguntado sobre la estabilidad presupuestaria, el veto del Senado. Vamos a ver, aquí hay una cosa que yo creo que no sé si se entiende muy bien o hay dudas sobre ello. Vamos a ver, hay una ley de estabilidad presupuestaria, aparte del mandato constitucional del techo de gasto, de la estabilidad presupuestaria. Hay una ley de estabilidad presupuestaria que en el artículo, me parece que es el 15.6, dice que la propuesta del Gobierno sobre techo, deuda y déficit tiene que ir al Senado, al Congreso y al Senado, a las dos cámaras, no a una, luego a otra, y luego el Congreso puede anular lo que diga el Senado. No, dice, tiene que ser aprobado por el Congreso y tiene que ser aprobado por el Senado. Si no se producen esas dos, vuelve al Gobierno, pero no las dos a la vez, sino una por un lado y otra por otro. Es decir, que si el Senado veta esa propuesta, el proyecto vuelve otra vez al Gobierno. Entonces, yo lo que digo es que actualmente a mí me parece que también por algún recoveco, de una manera
permítanme la expresión un poco subrepticia, pues se está intentando colar esa modificación de la lista de estabilidad presupuestaria, que precisamente ha sido facilitada por Ciudadanos, habiendo cambiado de postura en los últimos tiempos. Yo quería dejar aclarado más o menos ese detalle, porque no es Congreso, luego Senado y luego el Congreso, sino que tiene que ser por un lado el Congreso y por otro lado el Senado, porque así lo dice la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Nos quedan muy pocos ya, estamos en los últimos minutos. Con este último compromiso de estabilidad presupuestaria, que el gobierno de Montoro, que es una de las acusaciones que se hace sobre ese proyecto, el borrador del proyecto de presupuestos del 19, no cumplió Montoro. Por ejemplo, en el año 2018 el presupuesto que se presentó no resistió el análisis de la Unión Europea, con un desfase de más de 3.000 millones de euros, por no hablar del tema de cómo estaba la deuda pública. Pero con todo ello, en el tema de la posición del Senado, en el tema presupuestario, es decir, las herramientas que se dan a las cámaras, lo importante de las herramientas es para qué se usa. Si la mayoría que tiene el Partido Popular en el Senado para el tema presupuestario le empleara para mejorar el proyecto, podríamos entrar a debatir, pero lo que se ha utilizado con esa mayoría aplastante es para vetar, es decir, para impedir que tengamos unos presupuestos donde la recuperación económica que se está produciendo llegue a todos. Entonces, lo que hemos hecho es utilizar, bajo nuestro punto de vista, de una forma absolutamente equivocada, esa mayoría absoluta del Senado, no para mejorar el proyecto de presupuestos para el año 2019, no para meter enmiendas que posibilitaran su mejora para que ese llegara a los ciudadanos, llegara al salario mínimo, llegara a los pensionistas, llegara a los dependientes. No, lo hemos empleado para vetar esa tramitación. Y eso es lo que, utilizando también los mecanismos legales que da el trámite parlamentario, el Partido Socialista, por ser fiel con la sociedad española, no debe, ni puede, ni va a permitir. Va a intentar, desde el punto de vista legal, que no se paralicen unos presupuestos que son necesarios. Y yo vuelvo a invitar al Partido Popular que plantee las posibles mejoras que hay en el tema de estabilidad, en el tema de deuda pública, en el tema de pensiones, en el tema del salario, en el tema de que aquellos más desfavorecidos por el periodo de la crisis ahora sientan el aliento y en el bolsillo que la mejoría económica también les llega a ellos. Muy brevemente, porque creo que quedan 2 minutos. Mucho menos. De las pocas cosas en las que últimamente se han puesto de acuerdo PP-PSOE ha sido la renovación de la cúpula de los jueces. Tengo aquí un tuit de Pedro Sánchez del año 2014 que dice: mi compromiso, regenerar la vida democrática, es hacer un poder judicial verdaderamente independiente del gobierno. ¿Qué ha pasado? Sí, pues como afecta a Pedro Sánchez, yo te contesto. Yo creo que son dos mensajes absolutamente diferentes. 15 segundos, por favor. Que sean la independencia de los jueces, por supuesto, pero los representantes del pueblo español somos los legisladores, en este caso el Congreso y el Senado, y elegir al Consejo General del Poder Judicial por parte de los ciudadanos es a través, en una monarquía parlamentaria y en un régimen parlamentario, a través de los parlamentarios. Eso no quiere decir que después, una vez elegidos, por supuesto, la máxima independencia. ¿O es que nos creemos que porque los diputados y senadores decidamos democráticamente nombrar a alguien, ya va a estar al servicio de un partido o de otro? Yo creo que la libertad del Consejo General no tiene nada que ver con su nombramiento. Permíteme, vamos a ver. Hay un mandato constitucional y está establecido la manera en la que se compone el Consejo General del Poder Judicial. Y ese mandato constitucional, si se llega a un acuerdo entre los grandes partidos o entre todos los partidos, mejor que mejor. Y yo creo que es lo que está ocurriendo. Y luego me uno a las palabras de Félix de que la independencia del Poder Judicial, yo por lo menos no la tengo en duda. Lo que sí que quería hacer es una brevísima referencia a los presupuestos. Muy breve. Estamos ante dos escenarios: o prórroga o aprobación. Y yo le recordaría a don Pedro Sánchez cuando dijo que un gobierno sin presupuestos es un gobierno agotado, legislatura acabada. Eso quiere decir que si él no es capaz de aprobar unos presupuestos, debería de convocar elecciones inmediatamente. Y la otra opción es que se lo aprueben con los independentistas, con los de Bildu, con los de Podemos, con estos partidos políticos. O prorrogar los presupuestos del PP. O prorrogar los presupuestos del PP, pero entonces entraríamos en esa primera que he dicho, en esa opción de que
sin presupuestos se ha acabado el gobierno. Muchísimas gracias. Se ha acabado la legislatura. Solamente recordarle a Juan Ramón que el señor Aznar sí. aprobó unos presupuestos con el señor Puyol. Muchísimas gracias, sí, bueno. Juan Ramón Represa. Aquí les dejamos hablando a ellos, a todos ustedes también. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, Juanjo Fernández. La próxima semana nos vamos a ir de fiesta. Nos vamos a celebrar el 50 aniversario de Nuevo Menester de Juglaría, de este grupo segoviano, uno de los pocos grupos de folclore que son los más antiguos de España en activo en este momento, porque les vamos a ceder este espacio para que ustedes vean su concierto del 50 aniversario en el Teatro Juan Bravo. Volveremos a la semana siguiente, sin duda. Muchísimas gracias por estar ahí y aquí les dejamos en la 8 Televisión. Muy buenas noches.